Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Pues saludos a todos. Esta sería la cuarta clase, si no me equivoco. Sí, sería nuestra cuarta clase para los alumnos de sexto semestre en la materia de temas selectos de Química 2. Ahora, en la clase pasada nos habíamos quedado a resolver estos dos ejercicios. En estos dos ejercicios lo que se tenía que calcular era una de dos. Calcular en este caso cuál es el Kc, que recuerden que el Kc es la constante de equilibrio, que es en este caso muy grande. O para el otro ejemplo, donde estamos utilizando el Kp ya no lo está dando el ejercicio, y aquí lo que teníamos que calcular era a qué presión se requiere o a qué presión es la que se encuentra para que suceda el equilibrio. En este caso era el dicloruro de fósforo. A qué presión se encuentra para que hubiera ocurrido ese equilibrio y gracias a eso obtener esta constante. Ahora, un valor también, bueno, una forma también interesante de poder utilizar la fórmula que habíamos visto es como en el ejemplo que les estoy planteando ahora. La constante de equilibrio de Kc para la reacción, esta reacción, que es del tetraóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno en equilibrio, cabe destacar que es homogéneo porque estamos en estado gaseoso, es de 4.63 por 10 a la 3. Es una, perdón, muy grande. Es muy grande esa SKC. ¿Cuál es el valor Kp a esta temperatura? Entonces, ahí nos está cambiando un poquito las cosas. Nos está diciendo que cuál sería entonces ese valor, ese valor cuánto equivale. Y eso es bastante interesante porque realmente la fórmula que tenemos que utilizar aquí no es igual a las anteriores. Es la fórmula ya despejada que les había explicado anteriormente. ¿Qué fórmula es la que tenemos que utilizar para dicho ejemplo? Es esta fórmula, donde utilizamos la ley de gases ideales para poder encontrar esta ecuación, que mezcla la constante de gases ideales, la temperatura, el Kc y el Kp. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos o nosotros tenemos una fórmula en este sentido y nuestra fórmula nos dice lo siguiente. Nos dice que el Kp es igual al Kc y este multiplica a R por T. Esto elevado a la diferencial de N. Esta fórmula nosotros ya tenemos los valores necesarios simplemente para sustituir lo que nos está pidiendo el ejercicio. Si se dan cuenta, el Kp sería en este sentido lo que estamos buscando. El Kc ya lo tenemos, vamos a marcarlo. El Kc está aquí. La R es una constante, ahorita lo anotamos. Y la temperatura se encuentra aquí, a 25 grados centígrados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de llevar a cabo? Nosotros debemos de calcular cuál sería entonces el Kp, que es la constante de equilibrio, pero para gases. Dado el hecho de que es una reacción que se encuentra en estado gaseoso, tiene sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a sustituir los valores. Kp es igual al Kc. El Kc yo ya lo sé. ¿Sí? Es importante que no te dan unidades. Recuerden que les había mencionado que no tiene unidades. Se considera adimensional, que no tiene unidades. 4.63 por 10 a la 3. Este valor está multiplicando a R y a T. R, recuerden que les había dicho que es 0.0821 o 82, pueden dejarlo así. Y este valor va a multiplicar a la temperatura. La temperatura en este caso, recuerden que, bueno, vamos a anotar aquí, R es igual a 0.0821. ¿Qué unidades maneja? Bueno, no voy a omitir ahorita las unidades para más adelante explicar algo.
Sigue la temperatura. Deben de recordar, pero para poder calcular la temperatura en grados Kelvin, así, nosotros tenemos que sumar 273. Pueden poner el punto 14, hay libros donde no utilizan el punto 14, lo redondean a 273, más la cantidad en grados centígrados, que serían 25. Entonces simplemente sumamos 298.14. Y cerramos el paréntesis. Ahora, deben de recordar que es una diferencial de n. Ahora, ¿qué significa la diferencial de n? Como ustedes recordarán, la diferencial de n implica la diferencia de los reactivos y productos gaseosos. Aquí está. Mol de productos gaseosos menos mol de los reactivos gaseosos. Dado el hecho de que el ejercicio no nos está dando como tal una cantidad en mol, nosotros tenemos que suponer basada en la estequiometría que tiene ya hecha el ejercicio. Este menos 1. Recuerden que aquí hay un 1 aunque no se pone. Entonces, tan simple como decir que la diferencial de n es igual a 2 menos 1 en mol. Significa que la diferencial de n, por lo tanto, la diferencial de n es igual a 1. Significa que esto está elevado exponencialmente a 1. Simplemente tenemos que resolver esto y nos va a dar el valor de Kp. Pueden meterlo todo directo a la calculadora, solamente es una serie de multiplicaciones, dado el hecho de que este está elevado exponencialmente a la 1, así que no va a haber ahí ningún problema. Sería 4.63 por 10 a la 3 multiplicado por 0.0821 multiplicado por 298.14 y cerramos todo. Nos da también un valor muy grande de Kp. ¿Cómo? Y este valor también nos queda como adimensional. Eso dado el hecho de que el ejercicio nos está dando un valor muy grande de por sí de Kc. Por eso es que el valor de Kp sigue siendo también extremadamente grande, todavía más que el Kp. El Kp sigue siendo más grande que el Kc. Cabe destacar que lo que les había mencionado en los ejercicios anteriores, que Kc es diferente de Kp. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, se demuestra perfectamente. Los dos valores son completamente diferentes. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Muy bien, ahora ya les escribí un nuevo ejercicio. En este ejercicio, este es una reacción en equilibrio del amoníaco. Se necesita el nitrógeno y el hidrógeno para producir amoníaco. Ahora, lo que nos da el ejercicio, nos está dando ahora el Kp a 375 grados centígrados. Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el Kc para esta reacción. Entonces, debemos de escribir nuestra fórmula. Kp es igual al Kc multiplicado por R y T elevado a la diferencial de n. Ahora, deben de recordar, ese ejercicio es como el que ya habíamos hecho. La única diferencia se encuentra en que aquí ya lo que te están dando es el Kp. Entonces lo que tú tienes que calcular, como lo dice el ejercicio, es el Kc. Entonces, simplemente despejamos la fórmula. Tomen en consideración que toda esta fracción de la ecuación está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces sería Kc es igual a Kp entre RT en la diferencial de n. Igual. Ahora, recuerden que el Kp ya no lo está dando. Es 4.3
por 10 a la menos 4 entre R, que es 0.0821, y este lo vamos a multiplicar por la temperatura. La temperatura es a 375 grados centígrados, o sea, sería 273.14 más 375. 648, esto es un 4.14. Y deben de recordar que todo este valor se tiene que elevar al valor exponencial de la diferencial de n. Ahora, importante, como nos está dando valores en molaridad, en moles, en este caso, la cantidad en moles que están ocurriendo en la reacción, nosotros que tenemos que utilizar los valores estequiométricos, suponiendo que nosotros digamos que aquí hay 2 mol, 3 mol y 1 mol. Significa que la reacción está más hacia el lado de los reactivos. Entonces serían 2 mol menos 3 menos 1 mol. ¿Qué cantidad nos da? Menos 2 mol. Podemos utilizarlo de esta forma, dado el hecho de lo que nos está dando el ejercicio. Entonces, el caso de la diferencial de n es menos 2. Significa que todo este valor exponencial está elevado a la menos 2. Y si es posible, dado el hecho también de que ahorita se darán cuenta que el valor de Kc pues veremos si es mayor o menor. Kc es igual al Kp, que es 4.3 por 10 a la menos 4, entre estos valores. Estos valores simplemente yo ya los voy a multiplicarlos primero. Sería 0.0821 por 648.14. Nos da 53.2122. Y esto está elevado a la menos 2. O sea, esto es igual a 4.3 por 10 a la menos 4 entre este valor. Deben de recordar que sería 53.2122 elevado exponencialmente, no sé si se alcanza a ver, a la menos 2. Entonces es 3.5316, ¿ok? Por 10 a la menos 4. Entonces sería 4.3 por 10 a la menos 4 entre ans, que es este valor. 1.2117, y creo que es un valor periódico. Sí, es periódico. Este valor, que también es adimensional, es nuestro resultado. Ese valor es el valor del Kc para esta reacción a esta temperatura con este Kp. ¿Ok? Ahora, quiero recordarles un poco, porque nosotros vamos a pasar ahora al tema de equilibrios heterogéneos. Antes de pasar a ese tema, creo que debemos de ver algún pequeño repaso de algunos ejercicios de equilibrio homogéneo, únicamente para poder dejarlo muy claro. Vamos a ver. Vamos a ver un equilibrio homogéneo primero, pero recordando o recapitulando cómo se expresan esos equilibrios homogéneos. Cómo se expresa, o las expresiones de las constantes de equilibrio. Vamos a ponerlo como un inciso A. Expresiones de las constantes de equilibrio. Digamos este ejemplo.
¿Ok? En este ejemplo deben de recordar que para poder expresar el Kc y el Kp tiene que ser Kc es igual, no puede ser, no tiene que ser prima porque como todo es homogéneo y todos están en la misma fase y no hay agua, es directamente Kc. CoCl2 entre CO y este multiplicado por Cl2 y ya está el Kc. Nótese que como todos tienen el valor estequiométrico 1, se quedan con el valor de 1. Ahora, ¿qué pasa con el Kp? ¿Es posible? Sí, por el hecho de que todo está en la misma fase y es en estado gaseoso. Sería presión de CoCl2 entre la presión de CO y la presión de Cl2. ¿Ok? Y ya tenemos uno de los ejemplos. Ahora, eso es una. Vamos a poner como un inciso B. En el inciso B, quiero repasar un poco la parte de los ejercicios que acabamos de ver. Sería este es un 2. Si se darán cuenta, en esta reacción tiene partes muy interesantes. Nos está suponiendo dos reacciones, pero ¿por qué? En realidad es la misma. Fíjense, nos dice la constante de equilibrio Kc para la reacción. Esta reacción, que es la descomposición del ácido clorhídrico en hidrógeno y en cloro, que es un equilibrio homogéneo, todo está en estado gaseoso, la misma fase, es 4.17 por 10 a la menos 34 a 25 grados centígrados. Entonces, lo que nos dice el ejercicio, ¿cuál es la constante de equilibrio pero para esta reacción? ¿Ok? A la misma temperatura, obviamente. Entonces, ¿cuál es la constante de equilibrio de esta en esta? Significa que tenemos que hacer varias veces lo mismo. Bueno, relativamente lo mismo. En primera, nosotros podemos calcular, por ejemplo, de esta podemos calcular cuál es su Kc. Para empezar, esta. Nosotros, gracias a lo que nos está dando de datos, tenemos el Kc a 25 grados centígrados. Significa que utilizaríamos esta fórmula. Sería Kp es igual al Kc multiplicado por RT elevado a la diferencial de n. Ahora, nosotros en este ejemplo ya tenemos el Kc. Y gracias a dicho ejemplo podemos calcular el Kp. ¿Ok?
Ahora, con el Kp, lo que nosotros podemos hacer es volver a calcular el Kc para esta ecuación, porque es el único valor que podemos calcular. ¿A qué me refiero? Me explico. Yo puedo calcular aquí el Kp gracias a que tengo todos estos valores para esta reacción. Perdón, para esta reacción. Pero lo que me está diciendo es que yo tengo que calcular el Kc, o sea, tengo que calcular de esta. ¿Cuál es la constante de equilibrio para esta reacción? O sea, yo tengo que calcular Kc es igual a HCl elevado al cuadrado entre Cl2 multiplicado por H2. Yo tengo que encontrar este valor. Pero, ¿cómo lo voy a encontrar si en la misma reacción no me está dando los valores de molaridad ni los valores de presión de cada uno de estos valores? Lo único que me está dando es el valor de Kc, pero el valor de Kc únicamente de esta reacción. Me está dando el valor de Kc de esta reacción. ¿Ok? Dado este hecho, yo tengo que buscar otra forma de calcularlo. Entonces, lo que puedo hacer es calcular, gracias a esta ecuación, el Kp, y con el Kp regresar y calcular el Kc para la otra reacción. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? Primero vamos a sustituir los valores, que sería el Kp yo no lo sé, pero sí sé cuál es el Kc. Significa que sería Kp es igual a 4.17. Esto lo tenemos que multiplicar por 0.0821 y este va multiplicado por la temperatura. La temperatura, recuerden que son a 25 grados centígrados, que serían 298. ¿Por qué? 273 más 25. Y todo está elevado a la diferencial de n. Cabe destacar que la diferencial de n para esta reacción serían ¿cuánta cantidad en mol? Esta reacción. Dado el hecho de que la cantidad en mol para esta reacción sería 1 y 1, serían 2 mol, la cantidad de los productos gaseosos menos los reactivos gaseosos, significa que toda esta reacción está elevado a la cero. ¿Por qué? Recuerden, son los productos gaseosos menos los reactivos gaseosos, serían 2 menos 2 es igual a 0. Ahora, deben de recordar que cualquier número elevado a la 0, o sea, cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Significa que todo este valor vale 1. Significa que el Kp es igual a 4.17 por 10 a la menos 34. Ese es mi valor de Kp. Ahora, dado el hecho del valor que vale Kp, ya puedo utilizarlo para poder calcular en esta reacción. ¿Ok? Voy a pasarme. Les recuerdo la segunda reacción. La segunda reacción es esta. Es H2 más en estado gaseoso, cloro 2 en estado gaseoso, que es esta. 2 produce 2HCl. Esta es la reacción. Ahora, de esta reacción que yo estoy escribiendo, ¿cómo voy a calcular el Kc? Les recuerdo que Kp es igual al Kc multiplicado, por supuesto, por RT, y esto elevado a la diferencial de n. Ahora,
El Kp yo ya lo conozco. Yo sé que el Kp es 4.17 por 10 a la... perdón, 4.17 por 10 a la menos 34. 4.17 por 10 a la menos 34. ¿Qué significa? Que simplemente esta tenemos que despejarla. Sería Kc es igual a Kp entre Rt elevado a la diferencial de n. Entonces el Kp yo ya lo sé. Sería Kc es igual a 4.17, que eso es el Kp, entre R 0.0821, cierro, multiplicado por la temperatura, que son los 298.14. Y todo esto por la diferencial de n. Algo muy importante es que 2 menos 2 nos da 0 diferencial de n. Recuerden, como la diferencial de n otra vez nos da 0, significa que todo este valor es igual a 0. Significa que está dividido entre 1. Por lo tanto, el Kc para esta reacción es 4.17 por 10 a la menos 34. Y también en valores adimensionales. ¿Ok?